Hola, ¿qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes en una nueva sesión, en una nueva entrega de nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Marcos. En la sesión del día de hoy nos corresponde estudiar los versículos del 2 al 8, que corresponden a lo que conocemos como la predicación de Juan el Bautista. Bienvenidos, insisto, a un banquete que tenemos de la palabra de Dios. Quien les habla, Johnny Rodríguez, y vamos a comenzar directamente con el sermón de hoy. Veamos, una vez que examinamos las exquisitas verdades que se encuentran en el primer versículo de este libro, nos corresponde en esta sesión observar, examinar, ver lo que se conoce como el ministerio de Juan el Bautista. Estos 7 versículos explican en gran parte el importantísimo suceso previo a la presentación pública de Jesús. Y dice lo siguiente, Marcos capítulo 1, versículos del 2 al 8. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Y dice lo siguiente, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello alrededor de la cintura, y también ahí llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Hasta ese momento, habían pasado alrededor de 4 siglos aproximadamente desde la última vez que el Dios de los cielos había enviado algún mensaje a través de sus siervos, los profetas. Malaquías fue aquel último profeta del Antiguo Testamento por quien Dios había dado palabra a su pueblo. Tenemos el registro de su mensaje en el libro que lleva su nombre, aunque muy probablemente, como cualquier otro profeta de la antigüedad, aquellas palabras divinamente inspiradas fueron compartidas al aire libre en algún punto importante de reunión pública de la nación. Y desde entonces un silencio invadió a la nación judía y podríamos decir que hasta el mundo entero, hasta la aparición de este singular personaje del que se hace mención en el pasaje, a saber, Juan el Bautista. Su nacimiento fue milagroso y el relato del mismo lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículos del 2 al 25 y del 57 al 66. Juan fue hijo de una familia de linaje sacerdotal judío. El nombre de su padre fue Zacarías y el de su madre Elizabeth, en el tiempo en que el rey Herodes reinaba en Judea. Ambos, dice el pasaje, eran justos delante de Dios, es decir, Zacarías y Elizabeth, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos no habían podido tener hijos, ya que Elizabeth era estéril, además de que para ese tiempo ambos eran ya de edad avanzada. Pero Dios tenía un propósito para ellos antes de partir de este mundo. Este es el privilegio de dar a luz al último de los profetas del Antiguo Testamento y poder criar a aquel encargado de preparar el camino para la llegada del Mesías. Impresionante. A continuación, veremos, que es lo que veremos en esta sesión, veremos los detalles más relevantes del ministerio de este importantísimo personaje, así como el impacto que tuvo en su nación, la nación judía, antes de la manifestación del Señor Jesucristo. Primero vamos a revisar las profecías que de Juan fueron dichas, para luego pasar a la forma en que él iba a preparar el camino al Señor, el impacto que tuvo en todo el pueblo, su consagración total al llamado de Dios y finalmente cerrar con la examinación acerca de la declaración que dijo respecto de quién era él, Juan mismo, respecto a aquel a quien estaba anunciando. Es decir, el contraste que hay entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías.
Comencemos pues con las profecías acerca de Juan. El pasaje de hecho de Marcos 1:2, versículos del 2 al 3, nos dice lo siguiente, inicia de la siguiente manera. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La referencia específica a la que el autor hace mención se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5, que de manera completa dice: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, eso es congruente, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. ¿Qué es páramo? Bueno, pues es un término que deriva del vocablo latino paramus y que refiere por lo general a una superficie llana, poco fértil y desértica que suele estar ubicada varios metros sobre el nivel del mar. Por extensión, la noción también se emplea para nombrar a los sitios que no brindan abrigo o protección. Así que eso es páramo. Volvemos al pasaje y dice: enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Versión Reina Valera contemporánea. Estaba predicho que antes de la aparición del Mesías habría un hombre que vendría primero para anunciar su llegada. Debía ser una voz que clamaría en el desierto: preparen el camino del Señor. Ese hombre era Juan. Su misión fue la de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para que lo recibiera como debía ser. El significado de ello era muy simple. Todos debían tener una actitud correcta y estar dispuestos a lo que Dios quisiera hablar a través de su Hijo, es decir, el Señor Jesucristo. No debía haber lugar para el orgullo, el pecado, la autosuficiencia o la autocompasión. De ahí que use los términos del valle, de monte, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, etc. Era necesario que el camino estuviera parejo, recto, directo, parejito, que el corazón estuviera listo, porque ¿cómo poder recibir a un Salvador que los hombres piensan que no necesitan? Ellos debían entender que necesitaban uno y que era urgente, dada su decadente condición interna. Estaban sucios, destrozados y vacíos desde lo más profundo de su alma, y para eso estaría esta voz resonando en los oídos y en los corazones de todos aquellos. Para Marcos, incluso para Mateo y Lucas también, el propósito de incluir la profecía en el relato, y esto es algo en lo que concuerdan los tres autores, fue para demostrar que la vida y las acciones que estaban percibiendo los judíos de ese tiempo era el cumplimiento de los anuncios que Dios había predicho que sucederían en su nación. Por lo tanto, eran dignas de confianza. No era ningún invento de alguien, sino la misma manifestación de lo que Dios había hablado en el pasado. Era verdad y el pueblo debió haberlo entendido perfectamente bien. Esto es muy interesante. Más aún, los eruditos de la época conocían los pasajes que se citan en los evangelios. Y de hecho, sabían que lo que se estaba viviendo en su tiempo era el cumplimiento preciso de estos presagios. Por lo que citar la misma escritura, su escritura, constituyó un argumento irrefutable para la demostración de lo que querían compartir los escritores Mateo, Marcos y Lucas, que es que Juan era el profeta previo a la llegada de Cristo Jesús. Así, se puede percibir que la puesta en escena de este particular personaje era una intervención divinamente planeada y ejecutada para cambiar el mundo, no solo de su tiempo, sino de la historia entera. Y la forma en que esto iba a llevarse a cabo nos lo dice su método de predicación y el símbolo distintivo de su mensaje: el bautismo de arrepentimiento. Veamos el versículo 3, dice, de Marcos 1. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
La manera en que Juan fue guiado por Dios para preparar el camino del Señor fue a través del bautismo de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 2 dice que Juan se presentó predicando en el desierto: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego bautizaba con agua a los que confesaban sus pecados. Este método inusual de predicación fue el único de su clase. Ni antes ni después ha habido un movimiento parecido que haya sido divinamente sustentado y aprobado. Para nosotros, el bautismo significa algo diferente hoy en día. El bautismo es una representación pública de una obra interna en el corazón. Por eso es que dice Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es que nosotros nos bautizamos como una expresión pública de nuestra fe, la cual ha sido obrada en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Pero así como Juan lo hizo como un bautismo de arrepentimiento, no ha sucedido otra vez, ni antes de él tampoco. Juan, como ya se mencionó, estaba preparando los corazones de la gente a fin de que ellos se dieran cuenta de su tremenda infinita, inconmensurable, o como lo quieran llamar, necesidad, una grandísima necesidad de ser salvados de sus pecados. No por él, sino por aquel que vendría después. Es interesante que la gente hoy en día rehúse incomodarse por el mensaje de arrepentimiento que la palabra de Dios claramente les brinda, o nos brinda, diría el otro. Parece que todos nosotros, todo el mundo, estaríamos dispuestos a aceptar las bendiciones de lo alto. Oh, sí, Dios. Pero no estamos interesados en incomodarnos respecto a nuestro malvado estilo de vida, totalmente alejado de la voluntad de Dios. Si dijéramos que Dios quiere bendecir a toda persona con salud, dinero y felicidad, nadie se resistiría, quiero decir, ante tal propuesta, porque todos sienten o sentimos que podemos tener las bendiciones del Santo Dios mientras abrazamos todo lo que a Él le desagrada. El mensaje de Juan no era agradable a simple vista, pero era necesario. La gente se incomodó, seguramente, pero a la vez sintieron en su interior que lo que decía era verdad, que sus vidas no estaban en la dirección en la que su Dios quería que anduviesen. Y por eso estaban allí, en el río Jordán, siendo bautizados por este hombre mientras confesaban sus maldades en voz alta. ¿No les parece interesante esto? No es normal que uno declare lo que ha hecho en lo secreto, ¿no es cierto? Porque es vergonzoso e incómodo. No es agradable confesar en público lo que hemos hecho en privado, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos codiciado lo ajeno, que hemos visto algo indebido o tocado algo prohibido. Por lo que hacerlo así, de manera pública, constituye una obra distintiva del Espíritu Santo en el corazón. De manera que lo que se estaba viendo en esos momentos no solo era el cumplimiento de alguna profecía de antaño, sino una verdadera manifestación de la obra de Dios que, como ya se mencionó, hacía siglos que no sucedía. Dios estaba viniendo a su pueblo a incomodarlos para que se volvieran a Él. Veamos el versículo 5 en este momento. Dice: toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a Él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. ¿Qué impacto tuvo Juan a su alrededor? Bueno, el hecho de que toda la gente de Judea y de Jerusalén vinieran al desierto, a las orillas del río Jordán, implicaba que sin duda estaba sucediendo algo sobrenatural. Y no solo debido a las multitudes que venían a él, sino a lo que estaba pasando en sus propios corazones. Estaban despertando, estaban abriendo los ojos y los oídos, reviviendo de su estado quebrantado y sin esperanza en el que se encontraban, para recibir palabras vivas de lo alto. Si bien es cierto que su mensaje era chocante e incómodo, también es igualmente cierto que era liberador y de esperanza. Y por ello muchos pecadores, personas que sabían que estaban vacías y sucias, venían desde lejos a recibir algo más que su miseria interior que los consumía por dentro.
El arrepentimiento no es algo que uno disfrute mucho, ¿cierto? Dada la incomodidad y la tristeza que provoca en el corazón, no queremos tomar este sorbo amargo, pero sus efectos son realmente dulces y frescos para el alma necesitada. De ahí que el impacto que tuvo Juan en su cultura y su nación haya sido tan marcado, porque les preparó para la llegada de Cristo Jesús, aquel que perdona y restaura por completo las vidas. Ahora pasemos un poquito a lo que es la entrega de Juan hacia su Dios, la entrega que él tenía hacia el llamado que Dios le había hecho. Veamos esto en el versículo 6. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Su ropaje no era delicado ni ostentoso, y su morada no se encontraba en los palacios ni en el lugar de los grandes de la tierra. Vivió para engrandecer al que venía después, y en ello encontró felicidad y propósito. La gente percibió en Juan algo que en los demás líderes de su época no existía. Esto es, un deseo exagerado, por así decirlo, superlativo, desmedido de engrandecer a Dios antes que a sus propios intereses, deseos, anhelos o sueños. Anunciar a Cristo y preparar el camino para su manifestación al mundo fue lo más importante para él. Así que bien se podría decir que vivir de forma austera y sin más pretensión que la de glorificar a Dios constituye una excelente forma de gastar nuestra existencia, si nos basamos en el ejemplo de Juan. Resulta un tanto absurdo pensar que alguien con estas características y condiciones pudiera marcar una diferencia tan notable a su alrededor. Los reyes, gobernantes, militares y líderes religiosos de la época no lo habían logrado, incluso con toda su refinada e influyente vida. Sus recursos y su poder no pudieron mover a tantas personas de la forma o de la manera en que Juan lo había hecho. No tanto por la cantidad, sino por la forma y la manera en que sucedieron las cosas. ¿Cómo es esto posible? Considero que en parte se debe a la entrega total que Juan tenía hacia su Dios. Él, él reconoció siempre su lugar en el mundo y no quería nada más en la tierra que cumplir cabalmente con su destino, anunciar al Señor Jesucristo. Me resulta hasta difícil de creer cómo muchos de los cristianos más influyentes se exponen a sí mismos antes que a su maestro. Son muy populares en los medios masivos de comunicación, pero carecen de verdadera influencia divina en sus seguidores, porque han olvidado que no se trata de ellos mismos, sino de Cristo Jesús. Podrán tener influencia en cuanto a que las demás personas lo sigan y crean lo mismo que ellos, se vistan como ellos y quieran las mismas cosas que ellos, pero no hay ninguna influencia divina en los corazones de sus seguidores. Es decir, ellos los seguidores de estas personas no quieren ser como Jesús. Wow, impresionante, ¿no? Los cambios significativos en la sociedad y en la cultura se dan solo por aquellos hombres y mujeres que se ponen en segundo lugar para que su Dios quede en el primero. Educación, economía, leyes, política, artes, cultura, incluso deporte, que pone a Dios en el centro, genera siempre un beneficio para todos los demás, no solo para unos cuantos. Al librarse del egoísmo personal, un hombre puede hacer más de lo que podría imaginar. Morir a uno mismo para que Dios sea exaltado provoca una bendición que ni el dinero, ni el poder, ni nada en este mundo puede comprar. Juan era este tipo de hombre, y lo que dijo podría constituir un gran ejemplo para todos los que queremos ser seguidores del Señor Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 30, y dice, palabras de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo decrezca, que Él se haga grande, que yo me haga pequeño. Estas palabras las dijo Juan porque llegaron unas personas diciendo: oye, maestro, aquel que dijiste que venía después de ti está bautizando también, aunque, dicho sea de paso, Jesús no estaba bautizando sino sus discípulos. Y Juan les dijo:
contestó: ustedes saben perfectamente lo que yo dije, que yo no era el Mesías. Y usa una analogía: el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que escucha cómo están felices ellos, él también es feliz. Y es cuando dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y Juan se hizo tan pequeño y vivió tan entregado a la justicia divina, a la justicia de Dios, que murió decapitado por defender el carácter sagrado del Dios vivo ante el mismo monarca de Judea, Herodes. Pueden ver el pasaje en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Juan había acusado a Herodes de que había tomado a la esposa que había sido de Felipe, su hermano, y le dijo: no te es lícito tenerla. Herodes buscaba una oportunidad para hacerle mal y encarcelar a Juan, y lo logró, lo metió en la cárcel. Pero fue manipulado para que lo decapitara, y así es como murió Juan el Bautista. Esta es una gran forma de pensar para un creyente, y todo aquel que quiera seguir a Cristo Jesús debería estar dispuesto a ir hasta la misma muerte por su causa. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, este bien podría ser el lema de todo discípulo del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero no termina ahí. Al predicar, Juan decía, versículos 7 al 8, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11 y Lucas capítulo 3, versículo 16 dice: él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí es donde aparece el verdadero protagonista de la historia, no solo de este relato, sino del mundo entero. Es Jesús de Nazaret. La diferencia sustancial entre alguna conferencia de superación personal o alguna terapia del tipo emocional o psicológica y la exposición de Cristo Jesús radica en que Él transforma verdaderamente las vidas de quienes reciben su mensaje. Uno no puede permanecer igual después de encontrarse con Él. El resultado es milagroso y sobrenatural. En el Antiguo Testamento se planteaban algunos dilemas e imposibilidades. Por ejemplo, Job 14:4 nos dice: ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Jeremías 13:23 nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal? Estoy leyendo la versión Reina Valera clásica, la 1960. Sin embargo, con la aparición de Jesús, esto es posible. Los impuros se vuelven puros, los pecadores se vuelven santos, los viciosos se convierten en virtuosos, los necios ahora se transforman en sabios, lo incompleto se completa y lo vacío se llena otra vez. Este que vino después de Juan al bautizar con el Espíritu Santo y fuego es capaz de hacer eso y más todavía. ¿No es esto impresionante? El bautismo de Juan fue para preparar un pueblo bien dispuesto para el fuego purificador del Espíritu Santo. Los hombres que humildemente reciben el mensaje del Señor Jesucristo recibirán el fuego santo y vivo del Espíritu para ser transformados conforme a la imagen del que los creó, siendo capacitados para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviesen en ellas o anduviésemos en ellas. El Espíritu de Dios es lo que diferencia a un hombre común de un seguidor de Cristo, y también hace que contraste la verdadera religión de la falsa. No son reglas, no son rituales, sino poder renovador y regenerador del omnipotente o todopoderoso Espíritu Santo. Si tan solo supiéramos el valor de este singular fuego, sin duda dejaríamos todo para obtenerlo.
es invaluable e incomparable. Es único y especial. Y está disponible para todo aquel que crea en el unigénito Hijo de Dios. Pero ¿acaso entendemos de verdad lo sublime y solemne de la declaración Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego? Que el Señor nos conceda el privilegio de entenderlo. Pues no se trata, de una influencia o un poder. No es un algo, es un alguien. El Espíritu Santo es una persona en el sentido estricto de la palabra. Posee todos y cada uno de los atributos de una, puesto que tiene intelecto, emociones y voluntad. Lo vemos claramente en muchos pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento. En todos ellos dice, el Espíritu lo guió, el Espíritu dijo, según el Espíritu quiere. Se contristó el Espíritu, etc. O contristar el Espíritu. Algunos ejemplos se encuentran en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, Efesios capítulo 1, versículo 17 y capítulo 4, versículo 3, Romanos capítulo 15, versículo 13, 1 Corintios 12, 11, Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 11. Y aquellos que nieguen esto es porque están en una condición muy perdida y peligrosa, porque la Biblia misma da evidencia de que es verdad. Es impresionante que incluso muchos que profesan una fe cristiana erran en cuanto a este principio fundamental de la Biblia, a saber, de entender que el Espíritu de Dios es una persona. La confusión se encuentra en que, dado que no posee un cuerpo material, por ende han concluido que no puede ser una persona. Sin embargo, debe entenderse que de hecho, lo que define a una como tal no tiene nada que ver con el cuerpo ni nada por el estilo. Como ya se mencionó, las cualidades de una persona son su intelecto, sus emociones y su voluntad. Y puesto que el Espíritu Santo posee todas ellas, se puede concluir con toda libertad que Él también lo es. Me refiero con toda libertad a no equivocarse. Ahora bien, más allá de este importante principio, hay un detalle muchísimo más relevante a considerar: la divinidad del Espíritu Santo. De la misma manera que se puede afirmar con toda confianza que el Señor Jesucristo es Dios mismo, eterno, inmutable, o sea que no cambia, supremo, que no hay nadie más alto, santo, que no puede pecar, omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que puede estar en todo lugar, justo, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, de misericordia e incluso de ira. Esto es con todos los atributos del Dios infinito. Así mismo y de la misma manera, también se puede declarar sin temor alguno que el Espíritu Santo también lo es. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y equivalentes en dignidad y honor, todos de la misma sustancia y naturaleza. Y por tanto, podemos adorar, alabar y rendir todo nuestro ser ante sus demandas. Podemos adorar al Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio al primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¡Wow! Impresionante. Dios es tan grande y tan inmenso. Y nos ha invitado a que le conozcamos. Lo más impresionante de todo es que el Señor Jesucristo vino precisamente para entregárnoslo a Él, al Espíritu Santo, para que nos cuidara y nos guiara hasta el final de nuestro peregrinaje hacia las moradas eternas. Cristo Jesús no nos dejó a cargo de un gran hombre o una institución, como algunos afirman, o un sistema, ni tampoco nos dejó bajo la tutela de algún otro ser celestial.
como un ángel o un serafín o un querubín que moran en el cielo. Él nos dejó a cargo de lo más valioso que pudiéramos tener, el Espíritu Santo. Y esto es más que suficiente para todos los que creen. No solo es un fuego purificador, sino Dios mismo. ¿No es esto una causa de asombro sin igual? Uno entiende de verdad el incomparable valor del Espíritu Santo al leer el Salmo 51:11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David escribió este salmo después de haber caído en un pecado muy atroz y grosero, escandaloso, como el adulterio. Y cuando es descubierto en adulterio, porque la mujer se da cuenta de que queda embarazada, David trata de ocultar su falta y manda a traer al esposo, que era un militar suyo cuando él era el rey, y planea encasquetarle el bebé al esposo, pero el señor, perdón, no accede a tal trampa, él sin saber que era una trampa, y David entonces no haya cómo salir del problema, por lo tanto lo manda al mero frente de batalla para que los enemigos lo maten. Es un homicidio, indirecto, claro está, pero homicidio. Y cuando él es descubierto en pecado, dice entre otras cosas, Dios mío, contra ti y solo contra ti he pecado. Pero a medida que va avanzando en el Salmo, de pronto siente una especie de temor e inseguridad y dice, no me eches de delante de ti, Dios mío. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿Por qué no dijo no me quites el reino, Dios? No me quites tal cosa, el dinero o la posición o el respeto de la gente. No dijo eso. Él sabía que todas esas cosas, si es que las perdiera, las podría recuperar en un sentido. Pero si a él le hubieran quitado el Espíritu Santo, David sabía que estaba muerto en vida, y dice, no quiero vivir así. Ese es el valor del Espíritu Santo, que cuando uno lo conoce no podemos vivir sin él. Y cuando el apóstol Pablo escribió allá por Efesios, dice, sed llenos del Espíritu Santo, o sean llenos del Espíritu Santo, uno dice, claro, eso es obvio. ¿Cómo podemos vivir esta vida llena de maldad y de tentación y de lucha sin el Espíritu Santo? Que Dios nos conceda la gracia de valorarlo al Espíritu Santo, me refiero, y evitar el pecado a como de lugar. Y si es que por necedad llegamos a caer en pecado, buscar el perdón inmediatamente. Casi tan rápido como caímos en pecado, así mero buscar su gracia y su favor. Porque ¿qué es un hombre sin el Espíritu del Dios vivo? No es más que una masa corrupta, sin vida y sin esperanza. El mensaje es muy simple. Arrepiéntanse de sus pecados y el Señor traerá desde los cielos refrigerio para sus almas, como lo dijo el apóstol Pedro allá en Hechos 3:19. No es tarde para venir a Él. De verdad no importa, querido amigo, señora, señor, joven, señorita que me escuchas, niño, no importa de verdad lo que hayas hecho en el pasado, ni lo sucio que estés o lo indigno que seas. Para el Señor Jesucristo, quien bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, incluso tú puedes ser hecho nuevo otra vez. Si Él te perdona, ¿quién te podrá condenar? Cristo Jesús puede y quiere tomarte de la mano, decirte que te perdona y que andes sin pecar más. ¿Y cómo puede alguien andar sin pecar de nuevo? Bueno, pues es porque Él ahora estará a nuestro lado para ayudarnos a no hacerlo. Esa es la enorme y la increíble, impresionante bendición de venir a Él y arrepentirse de los pecados cometidos. Que su Espíritu vive en nuestro ser desde ahora y para siempre y nos guía a toda verdad y nos ayuda a no pecar. Pero los que le resisten y arrogantemente le rechazan, ese fuego abrasador y terriblemente
fuego, será no un fuego purificador, sino un fuego abrasador y terriblemente amargo para sus almas, como está escrito en Lucas 3, versículos 16 al 17. Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y tiene el bieldo en su mano, o el aventador en su mano, de modo que limpiará su era o su campo de trillar. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Querido amigo, que no seas tú uno de estos necios que le rechace, sino que hoy puedas experimentar la vida eterna y la vida interna que Dios da a quienes vienen a Él y se arrepienten de sus pecados. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo. Te invito a orar unos momentos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos das y tú nos enseñas. Te pido que no nada más nos arrepintamos hoy de alguna falta que hayamos cometido, sino que vivamos constantemente en ese estilo de vida de arrepentimiento. Enséñanos a ver el pecado como tú lo ves y odiarlo, y que nos duela, Señor, para poder tener una vida sagrada y limpia delante de ti. Sabemos que somos débiles y sabemos que no podemos solos. Por eso te pedimos que tú nos ayudes y tú nos cambies. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pido. Amén.